Fue el conocido fotógrafo Ansel Adams quien dijo: el componente más importante de una cámara está detrás de ella. Detrás de la cámara que congeló muchos instantes de historia vitoriana estuvieron Fede Arocena y Goyo Kerejazu, dos vitorianos que comenzaron su particular idilio con las cámaras, con las películas y con el acetato de celulosa en 1938, pero no juntos, sino trabajando por separado en dos conocidos comercios de fotografía de nuestra ciudad. Federico Arocena nació el 5 de marzo de 1922 en la calle Correría, tercero de los 5 hijos de Francisco Arocena Pangua y María Asunción Andrés Martínez. Gregorio Kerejazu vino al mundo el 24 de mayo de 1924 en la calle Nueva Fuera, hogar del matrimonio formado por Sabina García de Madinabeitia Amiano y León Kerejazu. Fede empezó como chico de los recados en casa Ceferino, a las órdenes del dueño, Ceferino Yanguas, un navarro de Fitero que llevaba bastantes años establecido en Vitoria, en la calle San Prudencio. Pues mi padre era el mejor padre que se puede tener, era un hombre estupendo, alegre, vital, divertido. Le gustaba la vida, vivir y vivirla, ¿eh? Era muy trabajador también, pero era sobre todo, era arrollador, ¿eh? Pero ya hasta el final de sus días había momentos que había que decirles: tampoco, papá, déjame un respiro. Era arrollador. Era un hombre, como fotógrafo no tengo ni idea, ¿eh? Sería bueno o malo, no lo sé. Como abuelo, bueno, adoraba a sus nietos y los nietos, bueno, más que a la abuela, al abuelo lo adoraban. Es que mi padre era muy cariñoso con ellos, les quería mucho, jugaba con ellos. Sí, pero sobre todo era muy divertido y muy alegre. Por su parte, Goyo hacía sus pinitos en la fotografía como ayudante de Alberto Sommerkopf, en su comercio estudio de la calle General Álava. En ambos comercios se simultaneaban los trabajos para particulares, en el propio estudio o a domicilio, con las aportaciones de material gráfico para diarios y publicaciones. Con los años 40 llegaron los tiempos duros de la posguerra, dificultad para adquirir material fotográfico y salarios bajos. También llegó el momento de formar la respectiva familia. Así, Federico Arocena contrajo matrimonio con Felisa Hierro en 1946 y poco más tarde, en 1948, Gregorio Kerejazu se casó con Pilar García. Asimismo, fueron viniendo los hijos de ambos, Federico, Ricardo, Yasun Arocena y Blanca Kerejazu. Fede y Goyo y Fede ya se conocían por coincidir en el trabajo de calle para diferentes periódicos y para la agencia EFE. Y en un momento determinado deciden juntar sus trayectorias profesionales y montar negocio propio. Con muy poco dinero, pero con mucho entusiasmo, se instalaban en 1956 en la calle San Prudencio, casi frente al comercio donde Fede comenzó a trabajar. En nombre de la nueva razón social, un acrónimo de los apellidos de los protagonistas: Arocena Kerejazu, Arqué. A partir de ese momento, cientos de miles de fotografías de los álbumes familiares de miles de vitorianos y vitorianas llevarán el sello de Arqué. Resulta que cuando vine a Vitoria, bueno, yo ya era muy aficionado a la fotografía y llevaba los rollos a revelar donde Arqué. Y en una de estas, pues, un momento que llevé un rollo, les dije, yo quisiera saber los secretos de la fotografía y tal. Me digo, pues ven cuando quieras y tal, y te enseñamos cómo funciona todo esto. A mí me encantaba la tienda aquella. Me acuerdo perfectamente de una máquina de cine que estuvo expuesta cantidad de tiempo hasta que me hice con ella. Y la tengo por ahí, que era una máquina de 8 milímetros de cuerda, que tenía dos rollos y tal, pero era vieja. Lo que quiere decir es que no funcionaba bien. Y yo no tuve muchas oportunidades de ponerla en práctica, pero me encantaba, porque era lo más parecido a una máquina de cine, de verdad, pero pequeño. Pero la firma Arqué también es sinónimo de fotoperiodismo.
Ahí están sus colaboraciones en el diario Pensamiento Alavés, Agencia F, Hoja de Lunes de San Sebastián y el Correo Español El Pueblo Vasco. También en otras publicaciones periódicas, como el Boletín Municipal de Vitoria, Celedón, Avance, Fin de Año, Gasteiz. Izan ziren dudarik gabe Araban arke baino lehenago argazkigintzan aritutako personak, hala nola esate baterako Gerardo López de Gereñu. Baina Gerardo López de Gereñuk batez ere etnografia eta antropologia baita ere noski erlijioaren historiako argazkigintzan, nabarmendu zuen bere burua, baina arkek garbi dago gizartea erretatu zutela. Bai Arozenak eta baita Kere Jazuk hoietan aritu ziren maisuki eta hoiek eman ziguten eta utzi ziguten hain testigantza aberatsa. A Goyo Kere Jazu le conocí porque estos tenían una sociedad arqué clásico en Vitoria de fotografía. Uno empezó trabajando con Balbino y el otro en Cots, en Belices, empezaron ahí. Y luego a la sección mayores fundaron el negocio ese que era Arqué, Arocena y Kere Jazu Arqué. Y entonces, cuando liquidaron la tienda, vino Fede al periódico, el correo, y Goyo se quedó con la televisión, la televisión española de corresponsal. Entonces, claro, Fede y yo no coincidíamos nunca, porque claro, no íbamos a ir los dos al mismo sitio a hacer las mismas cosas. Entonces, Soler con Goyo, coincidía con él, y Goyo era el que, bueno, pues el que me introdujo por los sitios, me presentaba a la gente, me decía cómo tenía que hacer, dónde tenía que colocar, mira qué una buena tienes ahí, espérate que el detalle, ahora, y él, el mismo tiempo que filmaba, me dice, lo mío es más fácil, porque yo como filmo, al final corto, monto y ya está, pero tú tienes que pillar el momento y tal. Ese me enseñó la parte, no la del laboratorio, la parte química, sino la otra parte, ¿no? Con Goyo Kere Jazu. Yo estaba metido en muchos jaleos que tenían que ver con la prensa. Y entonces pues conocí a los dos, a Arqué y a Goyo, vamos, y a Fede. Luego, cuando yo empecé a escribir cosas, pues me contrató Venancio del Val, que era el director o responsable del Correo en Vitoria. Pues yo conocí a Goyo y a Fede pues desde los años 1963. Estos trabajaban, claro, tanto para el periódico como para empresas, haciendo catálogos, haciendo diversas informaciones. Yo entonces estaba en el departamento de marketing de Imosa y nos tocaba pues llamarles, sobre todo iba Goyo con una cámara terrible, grande, ¿sabes? Para recoger, pues nosotros, las furgonetas cuando salía un nuevo modelo o los nuevos colores, entonces venía conmigo. Y yo le llevaba a diferentes escenarios. Íbamos mucho a la zona de Castillo de Mendoza. Esa parte era, no sé si por la luz o por qué, y allí trabajábamos para hacer los catálogos de la empresa. Y después también estos abarcaban todo el campo que se pudiera dar en la fotografía. Hicieron las bodas en Vitoria, a todos nos han casado, porque ya lo decía Fede, decía, hemos casado nosotros a más gente en Vitoria que los mismos curas de aquí, de la ciudad. Los dos eran muy buenas personas, gente muy generosa. Te ayudaban en todo. El terreno con una tortilla, pero bueno. Y era cierto. Yo me acuerdo en mi boda, en 1968, estuvieron 4 fotógrafos, y entre ellos, claro, Goyo y Fede, estuvo Cecilio III y estuvo Antonio Guayar. Bueno, menuda fiesta que se armó aquí con todos ellos, y después con toda aquella gente que estaban relacionados con el Correo, que estuvieron todos en la boda, pues fue un vivir, un día muy ameno con todos ellos.
En 1975, Fede y Goyo ponen punto final a la Sociedad Arqué y emprenden sus respectivas trayectorias profesionales por separado. Fede entra a formar parte de la plantilla del Correo Español El Pueblo Vasco como reportero gráfico, periódico en el que prestará sus servicios hasta su jubilación. Era un trabajo más de horas, o sea, un horario ya. Sí, cambió muchísimo, muchísimo. Él empezó a disfrutar también mucho más de la familia. Sí. Se compraron una casa en un pueblo y bueno, pues, ahí pasaban los fines de semana. Sí, le cambió mucho la vida a él, aquello. Sí. Por su parte, Goyo pasó a formar parte del grupo que inició las actividades del Centro de Televisión Española en el País Vasco, cambiando la cámara fotográfica por la de cine. Goyo Querejazu fue uno de los pioneros de la televisión en Álava. Dedicado durante muchos años al mundo de la fotografía en su emblemático estudio Arqué, en colaboración también con el recordado Fede Arocena, cambió después la cámara fotográfica por la de cine. Durante años, las cintas por él grabadas reflejaron muchos de los acontecimientos que se desarrollaron en tierras alavesas en momentos difíciles, como fueron los de la transición. Junto a él siempre estuvo su inseparable Víctor Muñoz, Vitín, que durante décadas y hasta su jubilación fue compañero nuestro en el Centro Territorial de Televisión Española en el País Vasco. Hoy, por desgracia, no podemos contar con ninguno de ellos, ya que ambos han fallecido. Nuestro recuerdo, desde aquí, para quienes durante años estuvieron siempre en el lugar preciso para captar imágenes que ya son historia de nuestra tierra. Pero todo el trabajo desarrollado por Arqué en 20 años, tantos miles de testimonios gráficos no podían ni debían perderse. Y en 1976, Goyo y Fede habían decidido entregar su archivo fotográfico al Ayuntamiento de Vitoria, concretamente al Gabinete Fotográfico Municipal. La entrada del Fondo Arqué en el Archivo Municipal de Vitoria fue algo tan natural como eran las cosas entonces. Santiago Arina, que era el responsable del Gabinete Fotográfico Municipal, había aprendido a revelar de Fede Arocena y de Goyo Querejazu y tenía contacto con ellos. Cuando él supo que la firma iba a disolverse, les preguntó qué iban a hacer con el fondo, porque iban a cerrar la tienda. Y entonces llegaron a un acuerdo y se lo trajo para el Gabinete Fotográfico Municipal sin mediar más que un acuerdo entre amigos. Y entonces, de esa manera, el Fondo Arqué vino a parar al Ayuntamiento y en el año 82, Alcaldía delegó en el Archivo Municipal la gestión de todos los fondos fotográficos. Esa es la razón de que ahora seamos nosotros los que gestionemos este fondo. Bueno, cuando vi por primera vez el fondo que nos donó Arqué, la firma Arqué, Federico Arocena y Gregorio Querejazu, pues lo primero que me llamó muchísimo la atención fue su extensión. En principio, pues no te haces mucho a la idea porque vienen en cajas muy bien embalados, etcétera, etcétera, pero cuando te vas metiendo en él, cuando te vas imbuyendo, cuando vas trabajando con él, te das cuenta de la barbaridad de fotografías que sacaron estos dos hombres en relativamente poco tiempo, porque en realidad la actividad de la firma Arqué
pues dura 20 años, 1956, 1975, 76, ¿no? Para que os hagáis una idea, porque claro, viendo estas cajitas y viendo este material tal como venía, así embalado y con esta disposición, no te haces a la idea, en principio, tú sabes que es muchísimo material, pero te haces a la idea de cuánto estamos hablando, ¿no? Quizás la expresión más gráfica y como os vais a hacer una idea más precisa de qué extensión de material estamos hablando, he hecho un cálculo y todos los fotogramas, toda la película que ellos tomaron durante su vida, si la pusiéramos una detrás de otra, equivaldrían a 14 kilómetros de película. 14 kilómetros. Teniendo en cuenta que cada fotograma ocupa 3,5 centímetros, imaginaos el material que hay aquí. El fondo Arqué es uno de los fondos más voluminosos de los que conservamos en el archivo municipal dentro de los fondos fotográficos. Es un fondo que en un primer momento, cuando ingresó en el archivo, se quedó un poco aparcado por su contemporaneidad. Era tan cercano en el tiempo que parecía no ser demasiado importante. Pero con el paso de los años ha ido cogiendo buqué y eso le ha hecho convertirse en uno de los fondos más utilizados de los que tenemos, porque además el incremento de los estudios sobre la época en la que Goyo Kerejazu y Fede Arocena trabajaron en fotografía hace que estas fotografías sean interesantísimas para los historiadores de ese periodo y también para muchos ciudadanos que están en las fotografías de Goyo y de Fede. Cuando empecé a trabajar con el material ya de Arqué, ya lo tenía estirado, ya podía meterlo en el ampliador, ya podía hacer positivos, me di cuenta de forma un poco asombrada por mi parte, de que la calidad técnica media del fondo pues era magnífica. Teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajaban, la prisa que la gente les metía para que les entregaran el material, que trabajaban con periódicos, que siempre es un plus de agobio añadido, a través de una técnica sencilla, porque no podía ser de otra manera, porque no les daba tiempo para más, pero muy efectiva, pues lograban imágenes muy limpias de lo que tenían delante, bien fuera pues, un partido de fútbol, una boda o lo que fuere, ¿no? Y como decía antes, el 99%, más del 99% de las fotografías que tomaron son muy utilizables y son de una calidad, de una gradación tonal, pues no diría excelente, pero sobresaliente. Es un fondo muy rico y muy variado porque se movían en unos ámbitos tan diferentes que podemos encontrar de todo. Tanto se dedicaban a la fotografía a domicilio de familias, de grupos, etcétera, como cubrían bodas, bautizos, comuniones y además, como todos sabemos, el reportaje de prensa, el reportaje periodístico en el que eran verdaderos campeones. Se pasaban el día trabajando y cuando digo día era de lunes a domingo porque los fines de semana evidentemente tenían las bodas, los bautizos, las comuniones, los partidos de fútbol, otros eventos deportivos y el resto de la semana pues tenían que cubrir todas las noticias que iban surgiendo, además de regentar su negocio fotográfico en la calle San Prudencio. Esto hace que encontremos de todo, variado, interesante, múltiple y que se haya convertido al paso de los años en un fondo imprescindible dentro de lo que conservamos aquí en el Archivo Municipal. Todo el fondo Arqué, todo lo que nos donaron, está
enfundado y guardado en estos archivadores que veis aquí. Hablar de Arqué, de Fede y de Goyo es tanto como hablar de fotoperiodismo en Álava. Pero el fotoperiodismo en Álava ya tenía una trayectoria anterior. Empezó posiblemente el 5 de agosto de 1896, fecha en la que se insertó en un periódico de entonces, El Anunciador Vitoriano, la que posiblemente sea la primera fotografía, concretamente de la hornacina de la Virgen Blanca. Años después hay que citar una serie de nombres importantes que fueron los que empezaron a prestar sus fotografías, sus trabajos, para las revistas, periódicos y publicaciones vitorianas. Ahí están Antonio Salinas, está Alberto Sommerkoch o, por ejemplo, también Enrique Guinea. Luego vino la preguerra y la guerra civil, épocas en las que hay que hablar de Eduardo Sánchez Fabre, hay que hablar de Ceferino Yanguas, que fue el maestro de Federico Arocena, y también de Alberto Sommerkoch, que fue el maestro de Goyo Querejazu. En los años 50 y 60 del siglo pasado hay que hablar de 4 importantísimos fotoperiodistas, auténticas referencias del fotoperiodismo local. Estamos hablando de Federico Arocena, Goyo Querejazu, y también de Antonio Guayar, que trabajó para Norte Express, y Cecilio III, que trabajó para la Gaceta del Norte. Cecilio III, Miguel Ángel Fernández, era hijo de Cecilio Fernández Echevarría, un vitoriano que trabajó toda su vida en Bilbao para la Gaceta del Norte y que fue, por cierto, uno de los primeros fotoreporteros del Estado que tuvo carnet correspondiente. Mi padre era corresponsal de televisión y llegaba la notificación de cualquier asunto que hubiera acontecido en el territorio alavés y entonces, bueno, había que salir deprisa, tanto si era de día como de noche. Tenía que tener el equipo dispuesto para emprender la huida hacia la noticia. Entonces había noches que estábamos descansando, ya dormidos, y sonaba el teléfono. Por ejemplo, me acuerdo de una ocasión en la que hubo un banderillero en las fiestas de Vitoria, cuando todavía se celebraban corridas de toros, que fue cogido en la plaza de toros de Vitoria, y a las tantas de la madrugada empezaron a sonar los teléfonos en casa. Lo teníamos asumido, ¿eh? No nos llamaba la atención. Lo que sí era más complicado, por ejemplo, era los fines de semana comer juntos, porque si no había bodas, bautizos, comuniones, fútbol, baloncesto, o sea, los fines de semana comer era muy complicado. Eso sí, pero los días de labor, bueno, pues sí comíamos juntos. Y luego eso sí, igual sonaba el teléfono a las 3 de la mañana y tenía que ir a hacer una foto porque había habido un accidente, pues sí, eso sí, pero vamos, tampoco nos pillaba de sorpresa, ¿eh? Teníamos ya asumido. Fede y Goyo eran corresponsales del Correo Español, como ya sabréis, de la agencia EFE y de Televisión Española. Entonces, los 3 medios, por distintas llamadas, se llamaban interesándose por alguna filmación o alguna fotografía que se hubiera podido coger en aquel momento de la cogida en la Plaza de Toros de Vitoria. Y era evidente que todos querían informar. Pero yo creo que entre ellos tampoco estaban muy bien informados de que ya tenían que haber recibido la noticia y la foto. ¿Por qué? Porque se sucedían las llamadas y nosotros no había manera de dormir. Y el que peor estaba en esta situación, evidentemente, era el banderillero que no salió vivo de Vitoria. En Vitoria eran las fiestas de la Virgen Blanca y llegaban todos los feriantes, llegaban las barracas y llegaba el circo. En el circo venía con él el que llamaban el cura del circo, don Miguel María Mendizábal. Quedé con él para hacer una entrevista para el periódico. Y me dijo, muy bien, dice, venís aquí y hacemos la entrevista. Pero va a ser una entrevista de circo, o sea, de dentro del circo. Sí, sí, desde luego. Dice, no, dice, pero dentro de una jaula de leones. ¿Dentro de una jaula de leones? Nos sorprendió. Y yo no había dicho nada a Fede hasta que fuimos allí donde el cura, porque yo creía que era casi una broma. Y efectivamente, al llegar allí, nos tenía preparada una jaula con unos leones puestos allá en unos templetes y el cura entró allá con toda tranquilidad, se sentó en uno de los sitios y yo estaba pues al lado de él para tomar nota de las preguntas que le haría y resulta que yo estaba más tenso
que ninguno, porque existe una foto en la que se me ve, les digo, una sonrisa falsa, yo con corbata incluida. Y Fede dijo, pero no, esta foto yo no la hago, esta yo no entro en la jaula. Que sí, que bueno, tuvieron que convencer, al final entró en la jaula y pidió que el domador estuviese al lado de él por si acaso sucedía algo. Claro, él tenía miedo de que al disparar la máquina con el flash, la luz les llamase la atención a los bichos y se lanzasen. Entonces él dijo que la puerta medio abierta por si acaso y todas las precauciones. En fin, no pasó nada, gracias a Dios, y fue un recuerdo que siempre lo tengo yo. Cabe citar a Agustín Peña, a José María Parra y otros muchos que, de forma más esporádica, colaboraron en las publicaciones y prensa de la época. A mi padre lo recuerdo con mucho cariño con mis hijos. Cuando fue abuelo fue para él una vida nueva, se iniciaba otra vez, gracias a mi marido y a mí, tuvo a Gorka, del que disfrutó mucho hasta los años que pudo, que pronto se lo quitaron, ¿verdad? Porque mi padre nos dejó pronto. Pero disfrutó mucho de los niños. Recuerdo que cuando estaba muy cansado yo estaba haciendo un poquito de siesta, no le molestaba para nada que las criaturas subieran encima de él, le quitaran las gafas, le dieran los besos a aquellos, abuelo, y se los llevaba con mucho gusto a tomar un cafetito por ahí, mientras a los niños les daba lo que entonces llamaban pues chucherías y ahora llamamos todos chuches. Mi padre fue un hombre que nos ayudó mucho a salir adelante a todos y del que tenemos todos muy buen recuerdo. Cuando murió papá, que fue una muerte traumática para todos nosotros, incluso recuerdo que mi hijo Gorka, el mayor, tuvo tal trauma en aquel momento porque había fallecido el abuelo que se le olvidó sumar. Y era un niño que en matemáticas, no sé si llevaba los genes de su abuelo paterno, que siempre había sido un gran profesor de matemáticas, pues en matemáticas era un lince Gorka. Bueno, de hecho yo soy un ingeniero informático importante, pero en aquellos tiempos el niño tuvo aquella sensación de desamparo terrible porque papá murió ¡zas!, en una tarde. Fede Arocena se jubiló en 1983. Goyo Kerejazu siguió tras su cámara de televisión hasta el 9 de marzo de 1986. Fecha en la que falleció en accidente de tráfico en San Asensio, en La Rioja, mientras viajaba para cubrir la información de un partido de fútbol. Cuando le dieron la noticia fue un disgusto terrible. Como si hubiese perdido un hermano, porque el Goya a fin de cuentas era eso, toda la vida juntos. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concedió el premio Celedón de Oro a los dos fotógrafos, a título póstumo en el caso de Goyo, por su labor de difusión de las fiestas patronales de la ciudad, a través de sus reportajes en prensa y televisión. Yo nunca le había visto así de contento, porque a él le parecía que su trabajo, bueno, pues era su trabajo y ya estaba. Pero fue un reconocimiento y le hizo muchísima ilusión, muchísima ilusión. Fede fue una institución en Vitoria y en El Correo. Su labor, yo creo que es incuestionable, el valor histórico, yo diría también etnográfico de su trabajo, junto con el de Goyo Kerejazu, se puede disfrutar en los archivos municipales y también en las páginas del periódico El Correo que estamos publicando este año con motivo del 75 aniversario. Pero más allá de su valor fotográfico, yo quiero destacar el valor humano de Fede, ¿no? Ese compañero que estaba siempre con los novatos, que atendía al herido en un suceso, que se ponía a dirigir el tráfico, nada más tirar la foto. A Fede se le quería y se le respetaba en Vitoria. Y aquí siempre le recordaremos como ese compañero honesto,
un poco gruñón, leal y siempre dispuesto a ponerse la cámara y salir a la calle, ¿no? Siempre se despedía de la misma manera: jefe, estoy en casa, si pasa algo ya saber. Goyo y Fede, con una cámara como esta de 16 milímetros, cubrieron todos los eventos y estaban puntuales en el momento que lo necesitaban. Rodaron muchos metros de celuloide para que nosotros estuviésemos informados de todo lo que ocurría en Álava. Urrezko zeledonentzat ohore handia da. Urrezko 8. alea arke bikoteari eskaintzea. Eurak ez baitziren alperrik izan, urrezko zeledonak bere garaian, hau da, Gasteiz hiriak ematen duen saririk herrikoiena jaso zutelako. Fede Arocena nos dejó el 16 de diciembre del 2013. Con su fallecimiento se despedía toda una época en la historia del fotoperiodismo en Álava, en prensa y televisión. Arke dudarik gabe, Gasteizko eta nik esango nuke Araba osoko gizarte argazkilariak izan ziren. Hau da, euren kamaren bitartez erretratatu egin zituzten, bai Gasteizen eta baita Araba osoan, egunean ematen ziren gertakizun eta gertaera oso. Beraiek izan ziren testigantza hori jaso zutenak eta horregaitik besterik ez bada ere eskerroneko seinalea eta eskerroneko keinua eskaini behar genion urrezko zeledonetik. Espero dut bideo honekin eta hain zuzen ere urrezko 8. alearen bitartez arke bikotearen lan eta irudia arabar gizarte osoari eskaintzea urrezko zeledonetik. Fede y Goyo y Fede conocieron las cámaras de campaña, los flashes de magnesio, revelaron con bromuro de plata y trabajaron con cine de 16 milímetros hasta los albores de la era del vídeo y de las cámaras digitales. A Arque le debemos en gran medida la posibilidad de conocer lo que fue nuestra sociedad en unos momentos de profundos cambios y transformaciones, la posibilidad de saber cómo fuimos y cómo somos.